Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenido a la casa del Señor. Las intenciones para este día son a Florentino Cuevas en su cuarto mes, por el éxito de la cirugía de doña Jenny, a Jesús Sacramentado y a la Virgen de Guadalupe por la salud de Sagrario Domínguez. Puestos de pie, cantamos y recibimos al celebrante. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Aleluya, aleluya. En la misa el gran encuentro con Jesús. Aleluya, cantaremos en la misa el gran encuentro con Jesús. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenas noches, hermanos. Soy el Padre Julio Genao. Hemos hecho un intercambio, el Padre Pablo Ariel para allá y yo para acá en este día. Recemos los unos por los otros y recemos por las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Hoy celebramos la fiesta del obispo San Martín de Tours, que dijo: yo no rehúso labores, es decir, no le huyo el trabajo. Pidémosle al Señor que nos haga fuerte en el trabajo de la evangelización por intercesión de San Martín. Antes de continuar nuestra celebración, reconociendo nuestros pecados, pedimos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que fuiste glorificado con la vida y la muerte de tu obispo San Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan apartarnos de tu amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres. Amad la justicia, los que regís la tierra. Pensad correctamente del Señor y buscadlo con corazón entero. Lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían.
Los razonamientos retorcidos alejan de Dios, y su poder, sometido a prueba, pone en evidencia a los necios. La sabiduría no entra en alma de mala ley, ni habita en cuerpo deudor del pecado. El espíritu educador y santo rehuye la estratagema, levanta el campo ante los razonamientos sin sentido y se rinde ante el asalto de la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres que no deja impune al deslenguado. Dios penetra sus entrañas, vigila puntualmente su corazón y escucha lo que dice su lengua. Porque el Espíritu del Señor llena la tierra y, como da consistencia al universo, no ignora ningún sonido. Palabra de Dios. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetra mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Guíame, Señor, por el camino eterno. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Guíame, Señor, por el camino eterno. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y la arrojen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte: lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: auméntame la fe. El Señor contestó: si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esta montaña: arráncate de raíz y plántate en el mar, y le obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si tuviera fe como un granito de mostaza,
tú le dirías a esa montaña, ¿verdad? Pero dejemos esa montaña quieta, que la montaña está bien ahí donde está. Es porque para lo que tenemos fe, nada es imposible para el que tiene fe. Los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. ¿En qué contexto dijo Jesús eso? Bueno, pues a Jesús le había llevado un muchachito que tenía un demonio, y entonces el papá le dijo, se lo trajimos a los apóstoles tuyos, no pudieron hacer nada, a ver si tú haces algo con él. Y Jesús le dice, esta generación incrédula, ¿hasta cuándo ustedes creen que yo voy a estar con ustedes? Es que no tienen fe. Y el papá le dijo, sí, creo en ti, pero auméntame la fe. Pedro, el Señor estaba predicando en el Jordán, ¿verdad? Y después tenía que hacer la travesía del lago de Genesaret o Jordán, se llama. No río Jordán, no, sino el lago de Genesaret. 200 kilómetros. Y entonces el Señor estaba predicando y mandó a los apóstoles que fueran remando en la barca. Y ya era de madrugada cuando Jesús se le aparece, y los apóstoles pues se le entró miedo y pensaron que era un fantasma. Y Jesús le dijo, no tengan miedo, que soy yo. Y Pedro le dijo al Señor, pues si eres tú, entonces mándame ir a ti caminando. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. Pero después se hundió. ¿Por qué fue que se hundió? ¿Por qué fue que se hundió? Él tenía fe. Caminó sobre las aguas. Pero inmediatamente se le metió el espíritu de duda abajo. Eso es una lección para nosotros. Nunca dudar del poder de Dios para hacer obras grandes. Y Jesús dijo, el que cree en mí hará obras mayores que la que yo hago. El que cree en mí hará obras mayores que la que yo hago. Y el Señor hizo muchas obras, ¿verdad? Grande, maravillosa. ¿Dónde tiene la fe? La consistencia. ¿Dónde se cimenta la fe? Se cimenta en Dios mismo, en el mismo Dios, que es poderoso, que todo lo puede, todo lo puede. Entonces, ese poder de Dios, Él nos lo dio a nosotros, a sus hijos, a la iglesia, a los bautizados, se lo dio ese poder. Porque Dios es tan bueno que no se queda con nada. Él no se queda con nada para sí mismo, sino que Él vuelca todo su poder, toda la gracia, nos lo da a nosotros. Pero hay una criatura que es demasiado inteligente, una criatura demasiado inteligente, que se sabe todo eso, y se sabe la Biblia desde el comienzo hasta el final. Y ahí es refrán, el diablo sabe por viejo, no por diablo, ¿verdad? Y entonces el diablo se sabe todo eso y manda un espíritu. ¿Para qué? Para que ese espíritu se encargue de nosotros seguir creyendo en Dios, aunque se apaguen las luces, aunque quedemos oscuros. Los santos pasaban por esa. La noche oscura, Santa Teresa de Jesús y los santos, la noche oscura. Momento en la vida en que tú te sientes como acorralado en situaciones y que incluso llega uno a preguntarse, ¿y a dónde está Dios? Ahora no veo a Dios. El cristiano, eso se llama prueba de fe. Esas son pruebas de fe, situaciones en que uno no ve a Dios y uno se siente como abandonado. Entonces,
los santos, San Ignacio hablaba de consolación y de desconsolación. Consolación y desconsolación, donde el alma se siente como si fuera en un desierto, el alma, y tú sabes que Dios está ahí, y tú sigues creyendo en Dios, tú sabes que Dios está ahí, pero tú te preguntas también, ¿y dónde está Dios? Que me está dejando solo. El mismo Cristo experimentó eso. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El abandono. Entonces, eso es lo que se llama prueba de fe. Pruebas de fe. Prueba de fe. Situaciones por las que uno atraviesa que uno se pregunta, ¿dónde está Dios ahora? Como aquel que le dijo al Señor, hizo un pacto con el Señor, que el Señor siempre iba a caminar con él. Pero entonces cuando va caminando por la playa, mira para atrás solo, y después que llega al lugar le echa en cara al Señor, que los dejó solo caminando. El Señor le dijo, no, yo no te dejé solo, esas no son tus huellas, esas son mis huellas. Pues eso es la fe. Eso es la fe. Eso es caminar a ojos cerrados. Sabemos que no vamos a tropezar y que no vemos, como los ciegos, pero los ciegos van sabiendo por dónde van, ¿verdad? Ellos van guiados. Entonces la varita, eso para los ciegos, esa es la fe. Lo que es la varita para los ciegos es la fe para nosotros. Nosotros cogemos una varita de eso y ¿a dónde vamos nosotros a parar? ¿Verdad? Una varita de esas de los ciegos. Sin embargo, ellos llegan a todos los lugares. Eso es la fe. Lo que significa la varita para los ciegos, eso es la fe para nosotros. Y la fe es un don. Es un don, la fe. Entonces, pero tiene otra versión, la fe. Otra vertiente. Cuando hablamos de la fe, entonces, es la fe dogmática, se llama fe dogmática, que es la fe por la que nosotros confesamos aquí en el credo. Creemos en las verdades reveladas de la iglesia, que la iglesia enseña en su magisterio, y creemos en la palabra. Fe dogmática. Pero la fe de que habla Jesús aquí, que los apóstoles le pidieron, aumentanos la fe, y Jesús les dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a esa mata, quítate de ahí, ruédate para allá, y lo obedecería. Esa fe se llama fe carismática. Pero para no confundirlo con la fe de la renovación carismática, con lo carismático, mejor le llamamos don de fe. El don de fe, o la fe como don. La fe como don. Es la fe que Pedro puso en práctica cuando todas las tardes iba con Santiago y Juan a hacer la oración de tercia en la tarde, y ese paralítico estaba en el templo pidiéndole limosna, y Pedro le dijo, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, y el paralítico quedó sano. Esa es la fe carismática, o sea, el don de fe. Esa es la fe. Esa es la fe que nosotros siempre debemos aspirar. Que nosotros debemos aspirar. Y por eso los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, ¿verdad? Porque si uno tiene fe, nada es imposible para lo que creen. Nada es imposible para aquel que cree. Porque la fe es el mismo Dios obrando. Eso es la fe. El mismo Dios obrando a través de nosotros. A través de nosotros. Entonces, el otro, Satanás, se sabe eso de memoria. Se lo sabe y nos pone a nosotros a dudar. Nos pone a dudar. Entonces, cuando nos llegue ese espíritu, ¿verdad? Que uno como que va, es bueno estar despierto, para que en las circunstancias de la vida, cuando nos llegue ese momentico en como que uno tambalea, decirle, apártate de mí, Satanás, espíritu de duda, te va a los pies de la cruz de Cristo y no regrese más, porque Dios está aquí. Y aunque yo no vea ahora nada, pero tú verás. Detrás del túnel, al final del túnel, hay luz. Pero yo estoy caminando y no estoy viendo ninguna luz. Estamos caminando a oscuras y no vemos ninguna luz, pero tú sabes que después va a llegar. Eso es fe, eso se llama caminar en fe. Caminar en fe es entonces caminar en Dios. Caminar en Dios. Dios mismo va guiando.
nos va guiando Él mismo en nuestra vida. La mostaza es un granito chiquitito, pero es poderoso. Un granito chiquitito, pero poderoso. Tiene vida en sí misma. Y tanto así que pueden llegar a crecer en la hortaliza y después hasta las aves se anidan en ella. Qué hermoso. Y esa fe nosotros la recibimos con el bautismo. Esa fe la recibimos con el bautismo. Esa fe, ¿verdad? Y esa fe también la vamos cultivando. Y la importancia de cultivar esa matita de la fe. Y todos los días no cansarnos de decirle al Señor, creo en ti, pero auméntame la fe. Siempre, siempre, siempre. Señor, creo en ti, pero auméntame la fe, porque uno flaquea. Como humanos que somos, podemos flaquear. Pero flaquear, eso no es pecado. Flaquear no es pecado. Lo que es pecado es dudar. ¿Se ven? Porque flaquear es que uno experimenta la debilidad humana ante la muerte de un ser querido, ante una enfermedad de un ser querido que tú, ¿verdad? Hace y hace y hace lo que tiene que hacer humanamente y tú ves que no hay salida, ¿verdad? Bueno, donde termina la ciencia humana, ahí comienza la ciencia de Dios. Ahí comienza la ciencia de Dios. Entonces, lo importante es no dar cabida a un espíritu de Satanás que nos pone a dudar del poder de Dios. Y muchísima gente duda. Muchísima gente. Y se comienza a preguntarse, ¿y por qué a mí? A cuestionar a Dios por las situaciones por las que están atravesando. Llegamos a cuestionar a Dios. El hombre de fe que está situado en Dios, no cuestiona a Dios. No ve ni entiende lo que está pasando. Pero la fe le lleva a él a la victoria final. Abraham, padre de la fe, ¿por qué? Porque creyó contra toda esperanza. Abraham creyó contra toda esperanza. Oye, que bien, contra toda esperanza. Y donde no hay esperanza, ¿verdad? Abraham creyó. Porque siendo la esposa vieja, anciana y estéril, Sara, y siendo él también anciano y estéril, le anuncia el Señor que va a tener un hijo. Pero no dudó. No dudó, por eso Abraham es el padre de la fe. Bueno, pidámosle al Señor por intercesión de este obispo Martín de Tours, ¿verdad? Que nos aumente la fe cada día. Señor, creemos en ti, pero aumenta nuestra fe. Y aunque veamos lo que veamos, Señor, estamos cimentados en sí, como dice el apóstol Pablo. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Y nadie que ha confiado en Dios ha quedado nunca defraudado. Que San Martín de Tours interceda por nosotros y nos aumente la fe. Amén, que así sea. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Santifica, Señor, los dones que te presentamos con gozo en la fiesta de tu obispo San Martín de Tours, que ellos orienten nuestra vida en medio de los bienes y males de este mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de tu obispo San Martín, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, Jesús tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy, sus obispos auxiliares Tomás y Valentín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Florentino Cuevas y de todos nuestros hermanos, amigos y bienhechores difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia, Padre, de todas las personas que sufren, especialmente aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y los mártires, San Martín de Tours y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser los hijos de Dios, recemos con fe como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Pidamos al Señor que nos dé el don de la sabiduría para que nos aumente la fe. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor.
de ti, desde mi fe, tú estás aquí, entre la gente y en mi interior, tu voz inunda mi corazón. Oremos. Concédenos, Señor, a los que has alimentado con el sacramento de la unidad, la aceptación perfecta de tu voluntad en todas las cosas, para que así como San Martín de Tours se entregó por entero a tu servicio, también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Aviso parroquial. Reunión de Maús, hombres y mujeres. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con una fe sostenida en Cristo Jesús, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Feliz noche tengan todos. Gracias.